y es necesario pues para que podamos tener evidencias científicas y sobre todo los profesionales de la salud. Nada más que agradecerles y decirles que como equipo UTES y equipo Telesan pues estamos incorporando este nuevo proceso en la Facultad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias, doctor, y agradecido por supuesto con el equipo Telesan. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y hoy también tenemos un invitado especial también al doctor César Salinas, quien es el jefe de la sociedad o el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes de Honduras. Así que, doctor César Salinas, sea bienvenido. Mucho gusto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, desde que el momento que Juan Carlos nos comentó de esta iniciativa, nosotros como posgrados hemos estado bien anuentes en colaborar en todo lo que esté a nuestra disposición, ya que como ustedes sabrán, en nuestro país pues a veces tenemos muchas limitantes y en el caso personal mío, yo que fui médico en servicio social en la Hija de Roatán, sé que a veces se requiere de una unidad de telesalud que realmente facilite los accesos a la misma para esta población que realmente le es difícil movilizarse hacia un centro en el cual se le puede brindar, por decirlo así, la resolución a sus problemas mórbidos de base. Creemos que es una iniciativa fundamental, creemos que nosotros pues como médicos al formar parte de ella vamos a fortalecer nuestro sistema de salud y en lo que compete al posgrado de medicina interna estamos en toda la colaboración de brindar el apoyo en todo lo que se nos necesite. Así que feliz tarde y esperamos que las charlas que nosotros les vamos a preparar a ustedes sean de mucho provecho. Muchas veces van a ser prácticas, van a ver escenarios clínicos y casos clínicos de la vida real, ¿verdad? Para que ustedes tengan una participación activa y tanto el flujo de la participación y del intercambio de la información sea bidireccional. Así que feliz tarde y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, doctor César Salinas. Y como desde ya, pues creo que hemos empezado a trabajar con los diferentes posgrados y departamentos de la Universidad Nacional Autónoma, el Hospital Escuela, Hospital San Felipe, Hospital María. Así que también les recordamos y los invitamos a poder trabajar en las dos líneas. La primera línea, que es la de telemedicina, es a través de ella, pues, los diferentes lugares de Honduras que ustedes puedan acceder a servicios especializados mandando su teleconsulta. Entonces, esa es la primera línea. Y la segunda línea, que es la línea de teleeducación, en la cual actualmente estamos, y pues a través de ella lo que se pretende es que ustedes puedan tener esa actualización o esa información o formación que se requiere para mejorar nuestro actuar profesional como médicos, licenciados en enfermería o otras áreas afines a la salud. Hoy tenemos como presentadora a la doctora Lindsay Hazel Marín, quien es representante del posgrado de medicina interna y nos va a hablar acerca de lo que es la infección por SARS-CoV-2 y ella nos va a estar hablando un poco. Siempre recordarles algunas de las dinámicas que tenemos es, pues, ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat o las dejamos al final para que, en este caso, la doctora pueda contestarles eso. Igual también recordarles que para que ustedes tengan su reconocimiento o su certificado, que es por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por parte de Consalud y Telesan, pues ustedes tienen que participar en el 60% de las capacitaciones. Así que recordarles nada más eso. El año pasado, pues más que todo el personal de Gracias a Dios fue el que tuvo, porque fue lo que iniciamos con este proceso. O pues para los que nos acompañan, pues la idea es poder llegar hasta los 6 departamentos donde estamos trabajando, que es, gracias a Dios, como Comayagua, Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso. Así que eso, y pues este año vamos a tener una expansión hacia 4 departamentos más, así que la red va a irse ampliando y la idea es poder tener salud a través del uso de la tecnología y la comunicación. Así que sean bienvenidos y quedamos atentos a la capacitación que se nos va a dar hoy a través de la doctora Lindsay Hazel Marín. Bienvenida, doctora, un gusto y estamos conectados con usted en este momento. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lindsay Marín. Soy residente de tercer año del posgrado de Medicina Interna y para mí es un placer ahorita compartirles un poquito sobre una actualización de SARS-CoV-2.
Y bueno, ¿qué les podemos comentar de COVID? Ya tenemos conocido de que este virus pues apareció a finales de diciembre del 2019 y fue consecuentemente con una serie de casos de neumonía que era de un origen desconocido. Fueron identificados más que todo en la ciudad de Wuhan, China, y bueno, se presentó más que todo por una neumonía tipo viral, con fiebre, tos, imágenes incompatibles con las neumonías causadas por bacterias, dio un surgimiento o una sospecha de que estábamos frente a un nuevo virus. Al inicio, pues, como podemos tener en cuenta que era más que todo en un cierto mercado, que era en área de Wuhan. Entonces ahí se alertó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre por esta presencia de estas neumonías atípicas. Entonces, 59 pacientes que tenían esta neumonía, se les tomaron múltiples muestras del tracto respiratorio y también de sangre y se detectó por medio del PCR-RT y se identificó un nuevo coronavirus, el cual fue aislado y fue resultante de dentro de esos 59 pacientes, 41 pacientes resultaron con el nuevo SARS-CoV-2. Y bueno, el SARS-CoV-2 es el encargado de causar lo que es la enfermedad COVID-19 y como ya les comenté, esto apareció en la ciudad de Wuhan, en China, más que todos a finales de diciembre del 2019. Y bueno, en los últimos 20 años tenemos que irnos un poquito, vimos bastante lo que es la historia. Ya se tenía lo que eran dos tipos de virus, los cuales nos realizaban el síndrome respiratorio agudo severo, el cual era el primero, el SARS-CoV-1, que apareció más o menos en el 2002 al 2003. Y eso fue también parecido también a la influenza A en el 2019. Ya en Medio Oriente era el MERS-CoV, entonces que desapareció en Arabia Saudita en el 2012. Entonces el SARS-CoV-1 en ese momento estaba más que todo íntimamente relacionado como que fuera una zoonosis y fue por el consumo de murciélagos en ese mercado de China. Mientras que el de la Arabia Saudita fue por el hábito silvestre, que era como una zoonosis, pero por camellos. Y bueno, más o menos una cronología así básica. En el 2019 desapareció lo que es la neumonía. El 12 de enero del 2020 ya vino la Organización Mundial de la Salud y la llamó temporalmente como el nuevo coronavirus 2019. Ya el 11 de febrero del 2020, la OMS nombró oficialmente lo que es la enfermedad de COVID-19 como un síndrome respiratorio agudo severo. Y ya el 30 de enero del 2020, la enfermedad por COVID-19 fue una emergencia ya para la salud pública. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró prácticamente una pandemia. Y bueno, aquí una cronología de Tailandia. Entonces, este caso de Tailandia fue ocurrido más que todo el 13 de enero, que reportó el primer caso. Ya después podemos ver que al 31 de enero ya hay 10.000 casos reportados en más de 20 países. ¿Por qué pasa esto? Más que todo tenemos lo que son los aeropuertos, tenemos también todo el tráfico que hay. Dos, también la circulación, que no podemos, lo que es quitar la migración. Entonces, por esto es que este virus se ha expandido a casi todo el mundo. Ya podemos ver que el 11 de febrero ya se establece el nombre de COVID-19 y podemos ver más adelante que el 13 de marzo del 2020 ya Europa es declarada como pandemia. Y como les había dicho anteriormente, ya el 11 de marzo ya se declara pandemia. Podemos ver que ya el 7 de marzo ya hay más de 100.000 casos reportados en 100 países de los territorios. Y ya a partir de abril, ya la pandemia no solamente es en China, sino que se aumentó los casos en lo que es el territorio europeo.
Y bueno, tenemos que saber un poquito de nuestras seguimientos, cuáles son los indicadores aquí por las semanas. Como pueden ver, esta es de aquí, de Honduras, fue en febrero del 2021. Y bueno, siempre los casos van en aumento, hay unas ciertas de lapsos en el cual hay un aumento de esto. Entonces aquí, como podemos ver, llegamos casi a los 200,000 casos. Y ahorita pues hay muchos más. Y aquí por el tiempo de edad y cuál ha sido la mayor mortalidad, y como son de nuestro conocimiento, la mayor mortalidad son los pacientes mayores de 60 años. Todo esto son de casos de Sinajer que fueron compartidos. Y bueno, el 13 de febrero ya hubo casi 8 millones de casos confirmados a nivel mundial y más de 425,000 muertes confirmadas por COVID-19. Lo que es en el hospital escuela, cuáles son los casos número 1, cuáles son los casos positivos. Entonces aquí, como pueden observar, el 53% es más que todo en pacientes de sexo femenino contra un 47%. Y bueno, aquí es como la gráfica siempre en seguimiento, y aquí podemos observar más que todo la población de mayor riesgo, que son los pacientes mayores de 60 años. Y bueno, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién es el reservorio? Inicialmente pues se creía que eran por haber consumido animales salvajes, los murciélagos. Entonces esto fue inicialmente, que es lo que estábamos viendo, más que todo por la relación que tiene el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1, que es casi el 70% de su genoma. Entonces esa era una zoonosis y fue por el reservorio, que eran los murciélagos. ¿Cuál es la ruta de transmisión? Pues personalmente, esa es la ruta, es persona a persona, por medio de la vía aérea, más que todo por las gotas de fluke o fruit, que se exhalan al toser, al estornudar o al hablar, y que son inhaladas por la boca, por las conjuntivas. Y el segundo mecanismo de más frecuente es el contacto con superficies, ya que el virus puede estar desde 2 horas hasta 6 horas en situaciones inanimadas. El SARS-CoV-2 se puede detectar también en orina y en heces en pacientes ya confirmados. Y en heces tiende a tener, pues se puede detectar en mayor tiempo que en las otras, que la vía respiratoria. Y bueno, la duración de los fomites, como pueden observar en el aire, son 3 horas sin ventilación. En las heces puede estar de 3 a 4 días, en la piel puede estar 9 horas. La transmisión, pues lo más frecuente es contacto persona infectada con fómite, persona infectada con persona, las gotas respiratorias y de vía aérea. Y bueno, la etiopatogenia, pues el coronavirus pertenece a un virus ARN monocatenario que es de una cadena positiva. Desde 1968 ya se otorga su nombre como corona, más que todo por la proteína spike, ya que de esta la microscopía electrónica podemos observar lo que son las espículas que le dan esa apariencia. Entonces tenemos que son 3 géneros y está constituidas por 4 subfamilias, las cuales la alfa y la beta son los que se infectan en el humano, y la gamma y la delta son los siguientes 2. Pero lo que tenemos que tener más en mente es el alfa y beta. Y bueno, aquí podemos observar de la esquematización del virus de SARS-CoV-2. La proteína S es la que le da la característica en forma de coronavirus, una forma de corona. Y bueno, la proteína S no es nada más que la envoltura viral, es la que forma como espículas y es la encargada de mediar la unión del receptor a la función de la célula huésped. Y este receptor es el que ya conocemos, el ACE. La proteína M, que es la que podemos observar, que es la siguiente, tiene 2 extremos, uno corto, el cual está en la superficie externa de la envoltura, y uno terminal, que es la que juega con el ensamblaje del virus. Tenemos también lo que es la proteína N, que esta está asociada más que todo al genoma ARN, y es la que está encargada de la síntesis del ARN. Y tenemos que está la proteína E, que tiene que ver con envoltura, funciona más que todo como una porina, formando canales iónicos, y el SARS-CoV-2 para lo que es el ensamblaje del virus. Y bueno, como ya les estaba diciendo anteriormente, el SARS-CoV-2 tiene bastante relación, más que todo el 79% con el SARS-CoV-1 y un 50% con el MERS. Estas 2 patogenias ya estuvieron anteriormente
ya hicieron un síndrome respiratorio agudo, pero en diferentes fechas y en diferentes países. El SARS-CoV estuvo más que todo en China y el MERS-CoV estuvo en Oriente. Algunos estudios describen que el virus puede inactivarse más o menos con 56 grados o durante una media hora. Entonces, por eso es vital lo que es, más adelante vamos a hablar de esto, lo que es la limpieza de manos por esta característica que tiene el virus. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Como pueden ver, la evidencia incluye que la proteína S, que es la spike de SARS-CoV-2, probablemente se une a receptor AC, que este es el encargado de 10 a 20 veces, está más en el SARS-CoV, en que incluye la gravedad. Por eso es que la mayoría de los pacientes que van a infectarse son hombres, porque ellos tienen más receptores AC. Y bueno, podemos entender de que el COVID-19, al tener estos receptores, que la mayoría de estos van a estar presentes en el pulmón, el corazón, en el riñón y en el intestino. Como podemos ya observar conforme va pasando la pandemia, no solamente es una neumonía, no, ya hay pacientes que vienen por infarto de miocardio, ya se ha visto pacientes que tienen evento cerebrovascular, ya se ha visto también pacientes que vienen por trombosis, y es porque este receptor no solamente está en el pulmón, están en estas diferentes áreas. Pero la que la mayoría lo tiene es en la cavidad nasal, en la faringe y lo que es el tracto respiratorio. Y bueno, algo importante que tenemos que tener en cuenta son las tormentas de citoquinas. Esta es responsable de toda la cascada inflamatoria que va a seguir cuando nosotros nos infectamos. Y tiene que ver con un proceso inflamatorio que hay en el endotelio de los vasos sanguíneos, lo cual me va a hacer que los pacientes tengan una mayoritariamente más grave lo que es la infección o que se vayan a sobreinfectar. Entonces, ¿de qué se caracteriza esto? Más que todo es porque hay una afectación en la vasculatura, hay una afectación en el endotelio, hay liberación de citocinas, quimiosinas, hay producción de fibrina que se va a formar en fibrinógeno, hay agregación plaquetaria y hay microtrombosis pulmonar. Entonces, eso es lo que nos va a generar el llamado coagulación intersticial diseminada. Y bueno, como pueden ver, entonces, tenemos el dibujito. Viene una persona, está contaminada, entonces esta viene, exhala lo que son las esporas, estas se van a donde otro paciente, por ejemplo, se puede ir a la nariz, se puede ir por la boca, se puede ir por la conjuntiva. Esta va a afectar diferentes lugares que tengan receptores, como puede ser pulmones, cerebro, corazón, hígado, el intestino y el intestino delgado y riñón. Y lo que va a ver es que se va a ensamblar lo que es el virus, más que todo por el receptor y por lo que les había dicho que el virus tiene la proteína M y la proteína S. Entonces va a generar lo que es un tropismo y posteriormente se va a generar lo que es la replicación del virus ARN, liberando lo que es el citoplasma y así generando lo que es un complejo de replicación. Y ese más o menos lo que es el ciclo. Y bueno, más o menos cuál es el periodo de incubación. Generalmente podemos ver que es de 3 a 5 días. Hay una vida media que dice que aproximadamente son hasta 5 días, pero puede llegar a ser un máximo de 14 días. El periodo de infecciosidad es el cual el individuo permanece infeccioso, se ha establecido que es de 2 días antes del inicio de los síntomas, hasta 10 días después, y el pico es de 3 a 5 días. Y bueno, vamos a hablar ahorita acerca de algo bien importante que son las manifestaciones clínicas. Entonces, dentro de estas podemos ver que SARS-CoV-2 puede ser desde algo asintomático hasta una neumonía que puede ser leve, moderado, severo o de características pues ya crítico, que va a ocupar lo que es un cuidado en UCI. Entonces, bueno, las manifestaciones, las primordiales que podemos saber que tenemos que puede tener fiebre, puede tener náusea, puede tener vómito,
Entonces, esas son las principales que vamos a ver en los pacientes. Y algo bastante importante es que puede tener dolor en la garganta, cefalea, mialgias, pérdida del gusto, pérdida del olfato, que esto es algo bien característico, ya que ningún resfrío común da esta alteración. Puede haber diarrea, náuseas, vómitos, congestión nasal, palpitaciones, opresión precordial y dolor pleurítico. Y bueno, tenemos que saber cuál es el síntoma que es más común. Entonces tenemos que el 84% tuvieron fiebre, un 59% va a tener tos, malestar general tienen casi la mitad de los pacientes, mialgias tienen un 44%, también anosmia apenas un 30%, pero es uno de los síntomas que nos tiene que como encender el foquito, que puede ser un paciente que tiene COVID-19. Disnea un 22%, rinorrea un 21%, vómitos un 17%. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que casi la mayoría de nuestros pacientes van a ser asintomáticos. Ese es el problema de esta enfermedad, ya que pues solamente por el contacto viene, se hace en el PCR, sale positivo, porque la mayoría, casi el 85% de esto va a ser pues asintomático. Ya el porcentaje varía, 20% puede tener síntomas y de ellos solamente un 5% va a tener lo que es una neumonía grave. Y bueno, aquí podemos ver la evolución del COVID-19 en sus 3 vías de ataque o las 3 vías principales. Entonces, tenemos que la fase viral es la inicial, es la de infección temprana, es donde aquí podemos realizar lo que es modía, ya que en esta fase es donde más virus, más replicación hay. Entonces, los síntomas característicos son fiebre, tos, de cefalea, pérdida del gusto, lesiones en la piel, puede haber conjuntivitis. O puede o no aparecer ningún síntoma. Ya la fase 2 es la de la etapa pulmonar. Entonces, esta fase ya entra entre el 7º y 14 más o menos. Entonces, aquí ya tienen dificultad para respirar, ya hay hipoxemia, que lo característico es la hipoxemia silenciosa que hay. Y ya en la fase 3 es la parte en donde ya entra lo que es la inflamación y la coagulopatía secundaria a la cascada de citocinas, todo lo que habíamos hablado anteriormente. Que en esta pues podemos encontrar que hay aumento de las citocinas, hay factor tisular, hay inflamación pulmonar con un deterioro del intercambio gaseoso, puede haber aumento del dímero D, hay activación del endotelio, ahí puede haber lo que es la agregación plaquetaria, entonces en algunas ocasiones puede haber trombocitopenia en los pacientes, hay desequilibrio de la trombina y consecuentemente lo que me va a formar es fibrina y aquí donde se produce la microangiopatía o el daño tisular. Y después de eso lo que genera son múltiples coágulos. ¿Por qué se han morido los pacientes? Más que todo por esta hipercoagulabilidad que hay en los pacientes. Después puede haber una activación de la cascada de complemento que me va a llevar a múltiples citocinas. Ahí va a haber interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8. Además de que puede haber elevación del interferón. Y lo último que nos puede generar es causando mayores lesiones porque se vuelve a activar toda la cascada inflamatoria, generando que hayan macrófagos, neutrófilos, y eso es lo que me genera este daño masivo en lo que es el pulmón y en el endotelio, que me pueden llegar a lo que es la mortalidad y llevándome al fallo cardíaco, al choque y al fallo multiorgánico. Y bueno, de forma similar a otras neumonías, podemos contar de que los síntomas encontrados en COVID-19 pueden ser así de simples, como ya habíamos estado hablando, fiebre, fatiga, tos, disnea y dolor. A medida que va avanzando la enfermedad, se pueden auscultar lo que son los crépitos finos o la neumonía temprana. Una vez que un paciente ha desarrollado ya síndrome de dificultad respiratoria aguda, se auscultan estertores y roncos difusos. Y bueno, algo importante es que conforme nosotros hemos ido viendo, no solamente es la neumonía, sino que hay manifestaciones. ¿Cuáles? La manifestaciones cardíacas es uno de los que más hemos encontrado, que a veces los pacientes vienen con síndrome coronario agudo o vienen en una falla cardíaca, más que todo por la disfunción ventricular del lado izquierdo que hay.
Entonces, el COVID-19 genera falla cardíaca, genera fallo cardiogénico, choque cardiogénico, perdón, y genera miocarditis. Hay también manifestaciones gastrointestinales, como pudimos observar anteriormente, puede haber vómitos, puede haber diarrea. Entonces es porque en las células, como les estaba diciendo anteriormente, en el epitelio intestinal hay receptores AC de angiotensina, ¿verdad? Entonces, dentro de estos, ¿qué síntomas pueden haber? La anorexia, la diarrea, los vómitos, y algo importante, que la mayor incidencia de diarrea está presente en los adultos más que en los niños. Como, bueno, ustedes que trabajan también en la parte de atención primaria, pues tienen bastante comunicación con los niños. Ya han podido observar que los niños son los que infectan pues a los adultos. Ellos casi no tienen lo que es la infección como tal. Entonces, los pacientes a veces puede haber coexistencia con una presentación quirúrgica como apendicitis o una imitación de un cuadro de inflamación mesentérica, más que todo por las características que vienen del dolor. Bueno, pueden tener manifestaciones geniturinarias, pueden haber proteinuria, ¿por qué? Porque el riñón también se afecta, un 44%, puede haber hematuria, puede haber elevación de lo que es la creatinina sérica, también del BUN, y esto más que todo está como relacionado en los casos severos de COVID, y aumentan bastante lo que es la mortalidad. Hay manifestaciones neurológicas, todo es por los receptores donde va a actuar el virus. Entonces, en algunas ocasiones, algo bien importante es que tienen cefalea, los trastornos de sueños, hay estados confusionales de los pacientes. Ahorita en la emergencia tenemos un paciente que tuvo SARS-CoV-2 y desde que tuvo esta enfermedad, pues quedó con alteración conductual. Ya forma parte de las secuelas post-COVID que va a tener el paciente. Hay anosmia, hay mareo, hay ageusia, hay neuralgia del trigémino, que esto también es bastante común. Y bueno, algo importante que es la presentación clínica en pacientes mayores. ¿Por qué es de vital importancia esto? Ya que la letalidad en ellos, más o menos el porcentaje de letalidad de un 5%. En los pacientes adultos mayores es casi de un 8%. Y es un grupo entre los mayores de 60 años, es ahí, no 70. Y podemos ver que los pacientes que tienen 80 años tienen una mortalidad, se duplica, 14%. Y es porque los pacientes de mayor edad tienen mayor comorbilidad. Ya tienen algunas veces ya daño endoteliar, entonces si hay daño endoteliar y viene este virus por toda la cascada que les dije anteriormente, pues va a desarrollar más rápidamente lo que es esta cascada y va a fallecer. Hacen lesión renal, hacen lesión cardíaca y hacen difusión hepática. Y bueno, aquí, a grosso modo, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes? Según, pues, el tipo de lugar. Si es cerebro, si es sistema nervioso central, cefalea, mareo, confusión, neuralgia. Si es el ojo, hay ojo rojo, hay lagrimeo, hay quimosis, hay congestión nasal, hay rinorrea, hay anosmia. Y si hay en el pulmón, hay tos, hay fatiga, hay disnea, hay dolor pleurítico, hay estertores crepitantes, como pudimos observar al inicio de la neumonía. Y después, ya en la fase de neumonía más instaurada, hay estertores, hay roncos. Si hay afectación del corazón, hay dolor precordial, hay disnea, hay arritmia cardíaca, hay falla cardíaca y hay elevación de las troponinas. Si hay afectación del sistema gastrointestinal, hay diarrea, hay náuseas, hay vómitos. Y en el caso del riñón, como ya les mencioné anteriormente, hay proteinuria, hay hematuria, hay aumento de la creatinina y aumento del BUN. Y no dejemos de lado manifestaciones también dermatológicas en el cual hay una característica que es el rash, que este es como un eritema que da más que todo en los dedos y también generalizado. Y son lesiones acroisquémicas secundarias a los microémbolos que está viendo. Y hay alteración en toda la parte de hipercoagulabilidad, aumentando el TP, el TPT, aumentando el INR, aumentando el dímero D, la disminución de las plaquetas y la hiperinflamación. Y bueno, ¿qué nos va a llevar a la insuficiencia respiratoria? Entonces, que esta es pues casi el desencadenante y es el del síndrome de distrés respiratorio,
que es el de mayor letalidad en COVID-19. Todo es por producir esta cosa que dice acá, linfohistiocytosis secundaria, y es el síndrome hiperinflamatorio, lo que me va a caracterizar por esta citocinemia fulminante, y lo que me lleva a la insuficiencia multiorgánica. Y bueno, algo importante, cuando el paciente padece de esta hiperinflamación, entonces va a tener insuficiencia respiratoria, va a tener choque y va a tener lo que es una miocarditis, incluso con lo que es un colapso pulmonar. Y bueno, hay particularidades de pacientes con COVID. Hemos visto la relación que hay bidireccional entre el COVID y lo que es la diabetes mellitus. Estas observaciones pues proporcionan una hipótesis en el cual el paciente con SARS-CoV-2 es un potencial diabetogénico. ¿Por qué? Más que todo por la enzima convertidora de angiotensina. Eso es lo simple, eso es lo que está relacionado. Porque en la célula beta está esta enzima. Entonces, vemos que pacientes que solo son diabéticos, que han estado bien controlados anteriormente, tienen infección por SARS-CoV-2, ellos van a generar una hiperglicemia o una complicación, lo que es un estado hiperosmolar y una cetoacidosis. Y eso se ha visto, lo hemos visto ahí en la emergencia de COVID, y es más que todo por la activación de esta enzima. Algunos pacientes que no eran diabéticos vienen con este tipo de hiperglicemia, entonces hay que estar pendiente de esto. No es necesariamente porque les estamos colocando esteroides, sino es netamente por la fisiopatología de la enfermedad. También podemos observar que tiene un aumento en las enfermedades cardiovasculares, como los infartos que les estaba mencionando anteriormente, o los eventos cerebrovasculares. Y esto está relacionado más que todo por la respuesta inflamatoria sistémica, lo cual me hace una desregularización de la enzima convertidora de angiotensina, que es el AC2, así como una propia disfunción pulmonar y generada por la hipoxia, lo cual me va a causar el daño agudo en las células miocárdicas. Por ende, si hay lesión miocárdica, entonces cuando se lesiona va a aumentar lo que es la troponina y va a aumentar también lo que es el ProNP, que comúnmente son en casos severos. Y bueno, hay una muestra de 4.000 casos en pacientes confirmados por COVID-19 en China, que estos más o menos incluían lo que eran pacientes de casos leves. Reportaron que un 4.2% tenían evento cerebrovascular y un 12.8% tenía hipertensión arterial. Los pacientes con un evento cerebrovascular constituyeron un 4.2% de los casos confirmados y representaron un 22% de todos los casos fatales, con una letalidad del 10.5%. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si los pacientes mayores de 60 años tienen mayor mortalidad, le incluimos que tienen hipertensión o le incluimos que tienen un evento cerebrovascular, esto me aumenta la letalidad hasta un 10.5%. Y tenemos que los pacientes que más letalidad tienen dentro de todas las patologías son los hipertensos, que tienen un 6%, y los que mayor mortalidad tienen son los pacientes con diabetes mellitus, como en el caso de 7.3%. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que esto es vital. Tenemos que el gold estándar es pues la PCR-RT, que es la reacción de cadena de polimerasa de transcripción inversa en tiempo real. Tenemos que tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad de 87, casi 100. Esta me va a detectar cantidades de 20 copias por ml de material genético viral. Se realiza mediante una muestra tomada en la nasofaringe con un hisopado oral que va a tomar la muestra del tracto respiratorio inferior. O en el caso de pacientes que están que están intubados, entonces se puede hacer con la expectoración o un lavado broncoalveolar. El PCR, pues, es una prueba que detecta el fragmento del material genético de un patógeno para el diagnóstico de una enfermedad. Lo que hace es, hace como una recopia del ARN, lo pasa a ADN y lo vamos replicando y sale positivo. Ahorita pues las copias lo disminuyeron porque anteriormente eran como 70, ahora lo disminuyeron a 20 para saber el tiempo. Más o menos el PCR nos va a salir
pues positivo. Ya cuando tengamos el contacto con el proceso infeccioso, ya nos acordamos lo que es la... quiero mostrarles, a ver si dejé... más o menos en el tercero, y va a estar positivo. Algunas veces puede llegar hasta los 21 días y se desconoce cuánto tiempo va a estar positivo lo que es el PCR. Entonces lo tenemos que dejar abierto. Esto es bastante importante. Pero no quiere decir que un paciente que continúa con el PCR positivo va a ser infeccioso todavía. Más o menos ya la OMS ya estipuló que un paciente, si es asintomático, solamente va a ser infeccioso en los primeros 10 días. Del positivo del PCR, que haya estado en contacto. 2, un paciente sintomático que haya tenido neumonía, pues son 14 días de este periodo de infestividad. Entonces ya después, aunque salga el PCR positivo, pues el paciente ya no va a ser infeccioso. Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte. Y bueno, ¿qué otras cosas les podemos mandar a realizar a los pacientes? Un hemograma. Así de simple, un hemograma, perdón, se me pasó. Bueno, en el hemograma, ¿qué vamos a ver? En el hemograma, pues, lo que podemos observar es que puede haber trombocitopenia y hay linfopenia, que es algo de lo característico. En el perfil metabólico podemos ver hiperglicemia, podemos ver que ya haya lesión renal o que haya aumento del boom. En los tiempos de coagulación, pues podemos ver que hay elevación del TP, del TPT, y también tenemos que mandar a realizar siempre en ellos dímero D, ya que el dímero D también se eleva. Biomarcadores cardíacos, a menos de que ya haya alguna alteración en que haya un daño miocárdico, entonces vamos a tener elevación de las troponinas. La proteína C reactiva, el BS y el LDH, en todo proceso inflamatorio va a estar elevado, entonces esto no es muy específico de esta enfermedad. Entonces, sí lo podemos realizar, pero podemos ver cómo va la cascada inflamatoria. Pero si viene el claro ejemplo son los pacientes renales. Los pacientes renales siempre andan elevados el PCR, el BES y el LDH. Entonces, no quiere decir de que en ese momento tienen COVID, porque tienen un proceso inflamatorio. Entonces, todo proceso inflamatorio va a tener esa elevación. Los niveles de interleucina 6, sí es algo importante. En pacientes con COVID va a estar elevado lo que es esto. Al igual que los niveles de ferritina, y hemocultivos. A los pacientes tenemos que hemocultivarlos más que todo por la colocación, más adelante vamos a hablar en el caso hospitalario de tocilizumab. Entonces tenemos que descartar que no esté coinfectado. La procalcitonina va a estar negativa en lo que son los pacientes COVID. Y algo importante, la rayos X de tórax, que a los pacientes pues se les hace, más que todo porque a veces hay hipoxemia silenciosa, entonces no sabemos si en ese momento pues el paciente comenzó a desaturar, ya está cursando con lo que es una neumonía. Y bueno, para hablar de un ataque de tórax, que yo sé que a veces tenemos una rayos X, ya le mandamos a hacer una tomografía, pues sí puede ser, se puede realizar, pero sí hay un deterioro de lo que es el paciente. Si con las rayos X nosotros ya pudimos evidenciar que tiene neumonía, podemos mandar a hacer una tomografía para saber cuánto es el porcentaje de afectación, pero ya con el simple hecho tenemos una rayos X y ya tiene neumonía, pues ya con eso hacemos el diagnóstico de SARS-CoV-2 y si tenemos un PCR positivo. ¿Por qué? Pueden ver que pues la Asociación de Radiología estipuló más o menos, hay una escala para saber cuál es el porcentaje o cuáles van a ser las manifestaciones más comunes que va a tener una tomografía. Entonces pueden ver que la consolidación es casi el 51%. Hay opacidad lineal en un 40%, hay engrosamiento septal, hay un patrón o broncograma aéreo en un 40%. Hay bronquiectasias, hay nódulos y está el signo de halo invertido. Vamos a ver unas imágenes más adelante de cada uno. Y bueno, aquí podemos ver cómo hay lo principal, lo característico que nosotros podemos observar ahorita es el vidrio de lustrado y lo que son las consolidaciones. Entonces, conforme se va haciendo la tomografía, entonces se va viendo cuáles son las particularidades de este virus. La mayoría de las opacidades o de las consolidaciones tiene más
que ver con la parte posterior o periférica. Ahí es donde vamos a tener la mayoría del vidrio del lustrado, como así se llama. Entonces aquí pueden observar en la parte posterior y cómo hay consolidados en este paciente. Aquí también podemos observar que este es un paciente de 47 años con COVID-19. En la A podemos observar las imágenes de la tomografía, que es una ventana pulmonar, y este ingresó ya con un patrón de vidrio deslustrado, ya en etapa progresiva temprana. Las imágenes de la tomografía son sin contraste. Ahorita la tomografía es de alta resolución y son más o menos de un 10º día, cuando ya está en la fase pulmonar, quedamos que es de 7 a 14. Y como pueden ver, el problema de SARS-CoV-2 es cómo va pues avanzando conforme va pasando el tiempo. Entonces lo que se tiene que detener es la cascada inflamatoria. Y ya en las últimas que ustedes pueden ver acá abajo, ya son de 40 días en los cuales ya se ve pues ya la parte firogénica, ya son lesiones pues prácticamente cavitadas. Y ahorita el problema que tenemos con los pacientes con SARS-CoV-2 ya no es netamente solo la infección por esta, sino las complicaciones que más adelante van a tener, ya que ahorita nos están viniendo los pacientes con secuelas de SARS-CoV-2. Y son estos pulmones rígidos, fibróticos, en los cuales pues son, pues como pueden observar ahí, pueden haber bronquiectasias, pueden haber sobreinfección en nuestros pacientes. Entonces este ahora es otro tema importante. Y bueno, según la etapa de COVID, tenemos que son 4 etapas. Entonces la etapa primera es de 0 a 5 días, en lo cual es el inicio de los síntomas. Aquí pues no tenemos que mandar a hacer ninguna tomografía porque es algo inicial. Entonces, simplemente con el darle tratamiento al paciente, si tuvo un contacto, empezó con síntomas, venimos y los aislamos. Aquí no es necesario hacer una tomografía. Después está la etapa progresiva, que ya es de un 5 a 8 días de inicio de los síntomas, los cuales ya hay un aumento de esa opacidad. O ya la apariencia, como anteriormente lo decíamos, como vidrio ilustrado. Y en la etapa pico, que es de 9 a 13 días, ya aquí ya hay una consolidación progresiva. Y en etapa más de 14 días hay múltiples cosas. Ya empezamos a ver la disminución de la consolidación, la disminución del vidrio esmerilado y ya empezamos a ver los signos de fibrosis, que eran los que estamos viendo en la parte, pues, de aquí, de la parte E y F de esta imagen. Y bueno, como pueden ver acá, es otra tomografía, en lo cual pues observamos el vidrio deslustrado, el vidrio despulido, pero algo importante que muchas veces nosotros, con el simple hecho, tiene un vidrio despulido, pero hay un montón de enfermedades que lo dan, el edema agudo de pulmón, ese es el caso, una neumonía viral por adenovirus, por rinovirus, puede dar estas manifestaciones. Entonces, aunque tengamos esta tomografía que esté positiva para el vidrio deslustrado, no quiere significar que el paciente tiene COVID porque no es específica de esta enfermedad, sino que varias enfermedades pueden darlo. Y bueno, ¿cuál hacemos el diagnóstico diferencial? Múltiples, como les dije, todo neumonía de origen viral, bacteriano, me puede dar el vidrio ilustrado. Solamente que lo característico es las manifestaciones, el PCR, que le damos el antígeno, entonces vamos dando tratamiento. En el caso de la mayoría de los virales ya tenemos razones de que solamente es un tratamiento sintomático, entonces tenemos que aislarlos nada más. Y bueno, un poquito acerca del tratamiento. El manejo pues va a depender de la gravedad de la enfermedad y también en qué etapa está. Entonces, el principal tratamiento es las medidas de prevención y el control de infección. Entonces, la forma como vamos a prevenir es con el distanciamiento de los pacientes. Entonces, cuando tenemos que en alguna de nuestras poblaciones de primer nivel haya una paciente que esté positiva, entonces se tiene que confinar a esa paciente y a toda la familia, porque el problema que tenemos en Honduras es netamente el hacinamiento que tenemos. A veces hay seis personas y a veces solamente tienen un baño. Entonces, con esa forma, ¿cómo vamos a aislarlos? Si solamente tienen un baño, entonces van a tener que utilizarlos todos. Entonces, tienen que andar con mascarilla de forma permanente ahí en la casa. Esa es una forma de prevención para evitar
que pues se vaya a esparcir por toda la comunidad. Sé que me imagino, vamos a hablar más adelante de eso, cuando estemos en la parte de las preguntas, el problema que hay en los sitios más alejados, porque a veces no nos hacen caso lo que son los pacientes. A veces no nos dan toda la sintomatología, a veces no nos dicen que ya estuvieron con alguien positivo por COVID. Entonces, tenemos que sacarles casi como a cucharada lo que es la información. Entonces, bueno, a veces nos va a tocar hacer esto. Y otra, hacer el control de la infección. ¿Con qué? Con tratamiento sintomático. Esto es vital. No hay tratamiento actual para el SARS-CoV-2. Todavía no hay tratamiento. Hay coadyuvantes nada más y soporte cuando ya hay una enfermedad grave. Pero en sí, lastimosamente no tenemos tratamiento. La única forma de no tener COVID es con el aislamiento, con el lavado de manos y con la mascarilla. El aislamiento más de 2 metros, con el lavado de manos, con la colocación del gel, que son 40 segundos, 30 segundos y 40 cuando están sucios, dice la OMS. Entonces, esa va a ser la forma que vamos a tener que prevenir el SARS-CoV-2. Y bueno, en el caso de atención primaria, pues, si el paciente puede ser manejado en casa, esto es lo preferible. Se puede manejar los pacientes asintomáticos en casa y se pueden manejar los pacientes de casos leves atendidos en el domicilio y llegando al centro comunitario. Y en el caso que se tenga que ingresar son las enfermedades moderadas a graves o en el caso que sea alguien anciano que no tenga el cuidado de alguien pues permanente. Entonces tendría que quedar ingresado en lo que son, ahora tenemos lo que son los triajes y también el hospital. Y proporcionar alivio a los síntomas de ser necesario. Y bueno, el COVID leve moderado, pues aquí el tratamiento es más que todo la confinación de la enfermedad, el aislamiento en la casa y las medidas de prevención y control de la enfermedad. Tenemos que en casos que sean asintomáticos, pues no damos tratamiento. No se da tratamiento. Se ha visto que aunque usted le ponga colchicina, le ponga zinc, le ponga dexametasona, la enfermedad va a seguir su curso normal y se va a curar, pero no porque usted le haya puesto tratamiento, sino que forma parte de la enfermedad y la persona va a salir adelante ya que es asintomática. Y la mayoría de los pacientes, casi el 85% son de estos. Ya el caso que tenga un COVID leve moderado, ¿cómo lo vamos a clasificar? Que no tenga neumonía o en el caso moderado que tenga una neumonía leve. Entonces estos pacientes pues los vamos a confinar en la casa y le vamos a dar tratamiento pues sintomático, como que si tiene tos le vamos a dar un antitusígeno. Si está con fiebre le vamos a dar acetaminofén. En el caso de que esté con diarrea pues le vamos a dar sales de hidratación oral. A menos de que tenga pues algunas ocasiones hemos visto que el COVID viene y se pone, podemos tener hasta dengue en ese caso, entonces solamente le vamos a dar sales de hidratación oral y acetaminofén y siguiendo la evolución. Si el paciente pues nunca presenta desaturación, solo está con la fiebre, entonces solamente sintomático. Si ya genera neumonía, ya cuando tenemos crépitos bilaterales le mandamos a hacer la placa de rayos X. Si llega a desaturar y tiene alguna comorbilidad, entonces ya entra a una neumonía moderada y este paciente tiene que ser ingresado. En casos graves, pues la enfermedad en sí ya corre en riesgo y va a tener un deterioro pues clínico rápido. Ahorita pues el lugar de atención va a ser con un médico internista o puede ser también con un médico general, que ahorita pues en la noche la mayoría de los pacientes se están quedando con médicos generales y porque pueden llevar a cabo toda la sustitución y todas las medidas necesarias. Y tenemos que darle tratamiento a lo que son las patologías adyacentes, como es la hipertensión, la diabetes y también algún problema cardiovascular. Entonces, la terapia es con oxígeno. Si tiene dificultad respiratoria grave o empieza a desaturar y tiene aumento de la mecánica respiratoria, entonces se va colocando mayor aporte de oxígeno y se va a ir consecuentemente.
Hay que tratar, nosotros sabemos que tenemos que tratar de evitar lo que es la intubación, ya que la mayoría de los pacientes que se llegan a intubar pues, tienen una alta letalidad al final. Entonces, ahorita es donde se coloca el término de hipoxemia silenciosa. Podemos observar a veces pacientes que están saturando 88 y no tienen ninguna manifestación clínica. Y eso es el único que lo da, es el COVID-19. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes? Si está deshidratado, le colocamos líquido. Si es un COVID leve, si está deshidratado, le damos rehidratación oral. Si tiene fiebre y dolor, pues se ha visto que el acetaminofén y el ibuprofeno, descartando que no tenga una coinfección con dengue, porque no le damos a dar ibuprofeno a un paciente que tenga dengue. Manejo de la tos y la dinea, más que todo con antitusígenos. Si algunas veces los pacientes, y esto es bastante común, que tienen un delirio como porque tienen la enfermedad. A veces viene, mire que mi tía se murió de COVID, entonces yo no quiero tener eso, y empiezan a tratarse, ejemplo, en el día 3 o en el día 5, y ya andan con colchicina, con aspirina, andan con apixaban, entonces eso es conforme va pasando la enfermedad. Si usted le coloca eso desde el primer día, no es que quiere decir que le va a evitar todo lo demás. En ese momento no se puede colocar porque puede tener una coinfección con el dengue, entonces más bien va a ser peor el medicamento que usted le está dando que la propia infección. Entonces hay que tener bastante cuidado con la ansiedad y con el delirio de varias personas en este momento. Lo que sí es bastante importante que tenemos que tener en cuenta es que si un paciente está con neumonía moderada a grave, cuando se ponen dosis altas de enoxaparina, que es el que más evidencia tiene, o heparina de bajo peso molecular, o heparina no fraccionada, pero el que mejor evidencia es la que tiene enoxaparina. Entonces, si está con oxígeno, entonces se pone a doble dosis. Si está sin oxígeno o va a llegar a tener mayor demanda, entonces se pone a doble dosis. Ejemplo, 1 miligramo por kilo cada 12. Y si no, solamente se deja con 1 miligramo por kilo. Y algo importante es que estos pacientes tienen que quedar con profilaxis tromboembólica más adelante. En ese caso puede ser apixaban, rivaroxaban. ¿Por qué? Ya los pacientes más adelante, que nosotros pudimos ver ahorita con César en emergencia, a veces salen de los triajes y vienen después con un evento cerebrovascular. Vienen con trombosis del miembro inferior derecho, el miembro inferior izquierdo, y es porque se van sin anticoagulación. Ya por la fisiopatología que tenemos de la enfermedad, pues ya sabemos que los pacientes pues van a tener un estado procoagulable, entonces tenemos que dejarle lo que es la profilaxis, pero solamente en los pacientes que tuvieron neumonía. Si no tuvieron neumonía de moderada a severa, no se deja este medicamento. Antimicrobianos, ya se ha visto que por la simple infección de SARS-CoV-2 no hay necesidad de dejarle antibiótico a los pacientes. Entonces no es necesario dejarle lo que es acitromicina a ellos. A menos de que nosotros podamos constatar de que está sobreinfectado, se deja. Si no, no tenemos que dejar. La procalcitonina en estos pacientes va a salir negativo porque no va a haber una infección como tal de la enfermedad. Los corticosteroides, dexametasona, a veces colocamos hasta prednisona. Solo es si el paciente está con oxígeno, si no, tampoco se deja. Entonces, como pueden observar, es bien simple lo que es el tratamiento de primera línea. Es más que todo calmar los síntomas de los pacientes, hidratación, calmar la fiebre, el dolor. Y ya en un COVID moderado a severo es que se ponen pues el resto de los medicamentos. Y bueno, ¿cuál es la mortalidad? Como ya pudimos observar, la mortalidad va a depender más que todo de la edad del paciente, o si tiene alguna comorbilidad. En el caso, como ya pudimos, los hipertensos van a tener una mortalidad casi hasta del 7%. Los diabéticos pueden tener hasta una mortalidad del 9%. Los pacientes mayores de 80 años tienen una mortalidad hasta el 10% y llega hasta el 27%. Y tenemos que los pacientes que son menores de 18 años, pues casi no tienen esta mortalidad elevada.
Otra que tiene mortalidad elevada también son los pacientes que tienen cáncer, más que todo por las morbilidades que ellos tienen y por los fármacos que ellos utilizan, que son inmunosupresores. Entonces ellos también tienen una mortalidad elevada, más o menos del 13%. Y bueno, ¿cuál va a ser la prevención? La prevención, pues netamente es aislarse, llevar un monitoreo. Estos pacientes tenemos que estarlos evaluando cada 72 horas con hemograma, con BES, con PCR, podemos mandar también lo que es LDH. Si ya ocultamos que tienen crépitos, se le manda a hacer la rayos X. Si la rayos X viene y dice que tiene una afectación, podemos ver que tiene una afectación como el 25%, lo podemos dejar así, tiene neumonía. Si queremos constatar cuánto es el porcentaje fidedigno, podemos mandar a hacer una tomografía. Pero no tenemos que hacer controles tampoco, solamente si llega a deteriorarse, en ese caso se manda a realizar una tomografía, si no, no. Entonces, y si ya tenemos un paciente que lo tenemos en casa, que ha estado con todos los cuidados, pero tiene una comorbilidad, ven que tiene más de 70 años, y empieza a tener taquipnea, que esos son los síntomas de signos de alarma, es que empieza a saturar 92%, 92, 90%. Entonces, si tenemos algún triaje que lo podamos mandar, pues lo mandamos, no nos quedamos con esos pacientes. Porque con todas las medidas anteriores, con esteroides, con anticoagulantes, también podemos utilizar lo que es el Remdesivir o el Tocilizumab si es más de 7 días. Entonces, estos medicamentos es para evitar lo que es la cascada inflamatoria, no nos vamos a quedar con ellos. Entonces, por eso la detección tiene que ser temprana, aislar temprano lo que son los pacientes, llevarles un control cada 48, 72 horas y cuando ya veamos un signo de alarma, mira, tiene esto, tiene que ir ahorita al hospital, tiene que hacerse estas cosas. No nos tenemos que quedar con esos pacientes para evitar que haya mayor propagación y para evitar mayor mortalidad en ellos. Y bueno, si tenemos asintomáticos o como ya les había dicho, con síntomas leves, se pueden quedar en aislamiento en casa con atención domiciliaria. Tenemos que evitar que hayan viajes innecesarios de lo que fuera lo más posible. ¿Por qué? Esta enfermedad estuvo en diciembre, enero en China. En un mes se propagó y es más que todo por estos viajes, por la migración. Entonces tenemos que evitar que esto pase. En algunos lugares pues podemos observar que los casos donde la mayoría son en las ciudades grandes. Hay algunos lugares que me comentan mis tíos que son de afuera, unos de Porvenir que a veces andan sin mascarilla porque comentan de que no llega nadie a ese lugar. Entonces hay que evitar lo que son los viajes e ir a infectar a lo que es nuestra población de mayor riesgo. Y lo más importante es el lavado de manos con agua 20 a 30 segundos y si no dispone de agua, pues con los desinfectantes. Y siempre andar mascarilla en todo momento. Y bueno, algo importante, las nuevas, lo que son las vacunas. Esto es primordial, ya que no es que la vacuna me va a quitar lo que es la infección, no, pero va a prevenir que yo genere la infección moderada a grave y me disminuye lo que es la mortalidad, ya que si no tengo una neumonía grave, pues no voy a tener esa mortalidad elevada. Entonces, ahorita tenemos que más o menos son 52 vacunas que se encuentran ahorita en estudios, ya en etapa 3, de las cuales pues la FDA solo ha pues aprobado 5, de las cuales nosotros en el país ya pues, casi la mayoría, quiero decir, del personal médico pues ya nos vacunaron, con la que es la Moderna y con la que es la AstraZeneca, y más adelante cuando venga lo que es la Sputnik. Entonces, todo paciente, a veces vienen y nos preguntan, doctor, yo tengo una enfermedad avanzada, a veces vienen y yo tengo cáncer, ¿me puedo vacunar? ¿Con cuál me vacuno? Usted la respuesta que le tiene que dar a este paciente es con la vacuna que tenga al alcance. Si él tiene al alcance lo que es la Moderna, pues esa se pone. Si tiene al alcance lo que es la AstraZeneca, esa se pone. Y si tiene al alcance lo que es la Sputnik, esa se tiene que poner. Aquí no es de ver cuál es mejor y cuál no. Es la que tengamos pues a nuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias.
No sé si tienen preguntas. Gracias, doctora. Sí, sí había una pregunta en el chat, pero creo que la contestó en este momento. Decía cuáles son las contraindicaciones. ¿Hay contraindicaciones de la vacuna para pacientes con lupus? Fíjate que no hay ninguna contraindicación, a menos de que esté con algún fármaco, que te voy a decir cuál, rituximab, que es un anti-CD20. Entonces, este se ha visto que si tenemos, en ese caso, rituximab, ese es cuando hay pues un avance en lupus o en artritis reumatoide, que lo vayamos a colocar. Entonces, en ese caso, que haya un biológico, no se debe de poner en ese momento, no quiere decir que no se le van a poner. Se la pueden poner, ejemplo, se coloca el biológico y la guía dicen que más o menos unas 2 a 3 semanas después se pueden colocar la que es la vacuna. Siempre, pero hay algo importante, que como es un anti-CD20, no se ha visto que tenga la misma respuesta inmunológica. Eso es lo importante, que no se ha visto si va a tener la misma respuesta que yo pueda tener, que yo no tengo ninguna enfermedad. Más que todo porque ese me disminuye el sistema inmunitario. Pero se puede colocar. En paciente oncológico se puede colocar, que es uno de los más comunes que a veces nos llegan. Doctora, yo me voy a poder vacunar aunque yo sea persona oncológica. Y claro que sí se puede. Dicen que pacientes tomando anticoagulantes pueden vacunarse, pueden vacunarse sin ningún problema. No hay ninguna contraindicación para colocarse la vacuna. En el caso de Honduras, doctora, ¿qué tan frecuente a nivel de hospital, de escuela, ha sido las reinfecciones? Porque sí se ha hablado mucho de reinfección, pero de forma empírica, no, al final al cabo no se ha tomado, no se ha dado como una data donde se demuestre realmente casos de reinfección. No sé usted qué nos puede... Es que es bien, mira, así que a grosso modo, nosotros a veces no tenemos ni el diagnóstico certero, ya a veces de las infecciones. A veces vienen pacientes y te indican, mira doctora, a mí me salió una prueba rápida anteriormente, entonces ahí me dio COVID. Con pruebas rápidas no se hace el diagnóstico. Entonces, a veces ahorita sí están con COVID, pero anteriormente pudo haber sido un falso positivo. A veces hay falsos positivos con pacientes que tienen dengue. Entonces están cursando con dengue y a veces le aparece esa prueba rápida positiva. Y yo lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que las pruebas rápidas, esas no las utilicen para diagnóstico. Lo gol estándar ahorita son hacer un antígeno en los primeros, de los 5 a los 7 días, o hacerse un PCR. A veces, porque tenemos esta ansiedad colectiva, estuve con un paciente positivo y ya al día siguiente me quiero hacer un PCR. O sea, tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto. Y casos de reinfecciones, la verdad, me comentaron uno del seguro, que en diciembre, permítame, creo que fue en octubre, salió positivo por un PCR, que lo estuvieron, hasta lo vieron porque en el Seguro Social sí hay forma de ver exámenes anteriores. Entonces lo constataron y ahorita pues venía con disnea y le hicieron un antígeno y estaba positivo. ¿Hay forma de corroborar que sea uno nuevo, que sea una nueva infección? Ahorita en nuestro país no hay forma, pero tenía un antígeno nuevo, que el antígeno por SARS-CoV-2 está positivo porque en la primera escala, en los primeros 7 días, se da el pico de lo que son los virus, la replicación, entonces viene, ahí se constata. Entonces ahí pudo haber sido un caso fatal porque no hacemos pues lo que son el genoma de ese PCR, de ese virus como tal. Gracias, doctora. También nos pregunta Kevin Durón, ¿se considera a los pacientes VIH positivo población de riesgo? Bueno, la siguiente pregunta.
Sí, claro que sí. La población que está en riesgo son los mayores de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, los pacientes con VIH, los pacientes oncológicos, esos son los pacientes, y los pacientes con enfermedades reumatológicas. Buenas tardes. Soy el doctor Portillo. Fíjese que hay algo, doctora y compañeros, que sería bueno recalcar en este sentido. Y es ¿Alguna otra pregunta? Y es que fíjense que el componente psicológico que mencionó la doctora tiene que ver mucho en todo esto. Principalmente no al familiar del que llega, que ha fallecido y que no, sino más bien en el manejo que estamos haciendo de los pacientes, que todo se le quiere meter de batería de una sola vez. Y no como debe ser, así como dice la doctora, en cada etapa. Entonces, doctora, sí sería bueno recalcar eso, porque como esto se trata de una formación para personal de salud que está en diferentes áreas del país y que en su momento toca manejar estos pacientes, entonces recalcar más o menos por ejemplo, el uso de los esteroides, el uso de la colchicina, etcétera, para su momento indicado, así como los antivirales, doctora. Ok. Bueno, en el caso de una enfermedad leve, pues en este momento no se le da aspirina, no se le da prednisona, no se le da tampoco, ¿qué más he visto que dan? Antibióticos de entrada para disminuir esa cascada inflamatoria. Se le puede dar, si está con tos, se le puede dar un antitusígeno. Se les puede dar también colchicina en ese caso. Entonces, en esta etapa leve pueden dejar esto. Se les puede dejar vitamina C, que es 1.5 cada 8, y se les puede dejar también tiamina. He visto que están de la Stanford y también le podemos indicar una sola dosis de vitamina D. Entonces, eso es en casos leves. Ya si entra en una neumonía leve que tiene como un porcentaje del 10 a 15%, y el paciente puede costearse lo que es el Remdesivir, se les puede dejar, pero siempre y cuando Remdesivir se lo coloquen en el centro asistencial. Si ese paciente no satura, no necesita aporte de oxígeno, entonces ustedes lo pueden manejar. Entonces en ese momento vienen, le pueden dejar el Remdesivir con todo lo anterior, con acetaminofén, que esté con colchicina, que esté también con el antitusígeno. Y en el caso, le podemos ir agregando los coadyuvantes, que son vitamina C, tiamina, y también en el caso ¿cuál era el otro? Vitamina C, tiamina, vitamina D, en ese caso. Y es bien contraproducente porque muchas veces nosotros ya recibimos los pacientes y ya vienen con el uso de esteroides y todo eso. Entonces, es netamente cuando tiene aporte de oxígeno, ahí se coloca lo que es el esteroide. Y el que se ha visto que tiene mayor pues, evidencia es la dexametasona en ese caso. Entonces, si ustedes están en un hospital y ya vienen y están frente a un paciente que está en neumonía moderada leve, entonces ahí se deja el Remdesivir, se deja la enoxaparina, que ahí van a ver si el dímero D está elevado es que tenga más de 500 en el corte, entonces ahí ya se deja con enoxaparina doble dosis, se deja con el Remdesivir
Ya si tiene una neumonía moderada, que quiere decir que ya está comenzando a tener hipoxemia silenciosa. Entonces ahí sí se deja dexametasona. Cuando en los primer día de 0 a 7 se puede dejar remdesivir. Y de 7 a 14 ya se deja la tocilizumab, que la dosis máxima es de 600 miligramos. Entonces esta se coloca cuando hay elevación de PCR, BES, interleucina 6. Entonces se deja 200 miligramos, ejemplo, hoy que se haga, ese se toman controles y si hay una disminución o va en elevación, se pone una segunda dosis. Y esa segunda dosis es otros 200 miligramos. Hay ocasiones que a veces vienen y ponen hasta 3 dosis, que la dosis total es de 600 miligramos, pero a veces con 2 dosis de tocilizumab que tienen que cumplir con los criterios que es BES mayor de 100, PCR que es mayor de 100, interleucina 6 elevada y también ferritina más de 600, entonces ahí ya está cumpliendo los criterios para poner lo que es la tocilizumab. Entonces, esos son los medicamentos que ahorita, doctor, nos apoyan para lo que es disminución de mortalidad, netamente. El antibiótico, como pueden observar, en ninguna etapa está, a menos de que nosotros constatemos de que está infectado. Y si un paciente está infectado, no se le puede dejar tocilizumab en ese caso. No sé si me di a entender. Correcto, sí. Y la otra cosa, doctora, que le faltó ahí mencionar es la parte emotiva que nos lleva a todos, y esto como, Claro. como ciudadanos y como profesionales de la salud, porque nos está llevando a todos de encuentro la presión que se presenta incluso al personal de salud por parte de los pacientes, por parte del mismo paciente, la misma sociedad, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, eso es importante darlo a entender aquí en este grupo también, que hay que saberlo manejar, porque si no también entonces nos va a descontrolar en un momento determinado y utilizar la batería de un solo. Entonces, esa es parte que sí sería bueno que lo comente un poquito también, doctor. Bueno, como usted lo mencionó muy claro, algunas ocasiones cuando vamos administrando mayor aporte de oxígeno en los pacientes, pues estos empiezan a tener más como agitación psicomotriz. Entonces, uno de los medicamentos que podemos dejar es una benzodiazepina. Podemos colocarle clonazepam o lorazepam para poder disminuir. Esto lo vemos más que todo por esta agitación. A veces tienen delirio en hospitalario también, entonces se agitan. La posición, tanta cantidad de oxígeno, el aporte de oxígeno también hace que se deshidraten. Entonces se le deja un porcentaje de líquidos IV para evitar más que todo esta deshidratación, y es por la cantidad de oxígeno. Y como usted menciona, pues estar viendo todo el tiempo COVID es bien complicado. Y también la mortalidad, aunque uno no crea, ver cómo se muere el paciente es perjudicial para uno. Entonces, lo que queda ahorita es el uso de benzodiazepinas y también la parte psicológica. A los familiares, como los pacientes se aíslan, no los pueden observar, no los pueden ver, entonces eso también es algo bastante perjudicial, más que todo por ellos, porque a veces van evolucionando y van evolucionando para peor. Entonces ahí tiene que ver en la parte un poquito humanitaria, de ver si a veces aquí en el hospital escuela, la parte de psicología viene y se acerca a veces a los familiares y se les puede mandar notas de voz para que el paciente pues los escuche. Algunas veces mandan así notas y dejan pasar que vayan comidas, o uno viene, mira, ya está su familia pendiente de usted. Son cosas que uno puede hacer como un plus para ellos. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas hasta el momento para poder hacer a la doctora. Bueno, si no... Bueno, doctor, tal vez lo único, aquí ya por el tema, más que todo por el tema, es pedirles a todos, no bajemos la guardia, tengamos mucho cuidado, sigamos tomando las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, y es importante pues mantenernos con el espíritu
adecuado para seguir manejando esta pandemia que nos está agobiando a todos de una u otra forma. Pero lo importante en esto es, aunque nos vacunemos, aunque ya tengamos las vacunas, los que hemos estado en hospitales, pues en el caso nuestro ya tenemos las 2 dosis, pero lo aconsejable es no bajar la guardia, seguir como que si no hemos sido vacunados para poder sobrevivir. Y eso es lo que es aconsejable a todos los que nos están escuchando en este momento, que si han sido vacunados no bajen la guardia, no se confíen, porque hay colegas que han estado ya y hay uno que otro grave, pues, aún ya vacunado. Así que no bajemos la guardia. Ese es mi último mensaje, por favor, a todos los que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, doctor. Bueno, algo importante que se me había olvidado mencionar. A pesar de que estén vacunados con la primera dosis, aún es hasta la segunda dosis que se puede, ¿cómo les puedo mencionar? Así como dijo el doctor, no se puede dejar la guardia, más que todo porque estemos vacunados. 2, porque todavía podemos adquirir lo que es la infección y pasársela a alguno de nuestros familiares. Y 2, tiene que más o menos estar vacunado el más del 50% de la población para que nosotros podamos estar un poquito más tranquilos. Entonces eso falta un montón aquí en nuestro país. Nosotros somos los principales que tenemos que seguir al pie del cañón, como dice mi mamá, y pues no dejar de bajar la guardia, así como dice el doctor. Y más o menos un mes después de la segunda dosis de la vacuna es que nosotros podemos estar un poquito, pues, más aliviados. Eso es lo único referente. Aliviados, doctora, pero no bajar la guardia. Pero aún no bajar la con guardia. las 2, no bajar la guardia hasta que ya estemos, técnicamente se sabe que es el 70% de la población mundial y la población hondureña vacunada, estamos ya posibilidad alguna de tener algo de libertad. Mientras tanto, no bajemos la guardia, aún con las 2 dosis. Así es. Perfecto, agradecerles por su atención. Y esta parte, pues, hasta que no tengamos una inmunidad en rebaño o en grupo, es bien difícil poder hacerlo. Entonces, bajar la guardia, como mencionan ustedes, y pues sí, realmente es algo que nos vino a cambiar la vida y pues que tenemos que acostumbrarnos y nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Así que les agradezco grandemente a todos los participantes hasta las diferentes partes del país. Gracias a Dios, Comayagua, Choluteca, Valle y El Paraíso. Hoy estuvieron con nosotros presentes. Realmente es a través de la tecnología que podemos llegar hasta estos lugares y poder dar esta actualización. Recordarles que el próximo viernes tenemos una capacitación muy interesante también, que es el tema de alimentación en pacientes COVID. Es algo que muchas veces nosotros como personal de salud no sabemos y para eso vamos a tener para el próximo viernes a las 2 de la tarde de invitada a la licenciada Angeli con este tema tan interesante que es la alimentación en pacientes COVID. Así que muchas gracias, doctora, realmente le agradecemos y lo esperamos próximamente el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde y ha sido un gusto y un placer. Estuvo con ustedes y le habló Juan Carlos Amador, coordinador de Telesat. Hasta luego.